¿Alguna vez has pensado que hay personas que nacen sin el derecho a tener un amor genuino o el abrazo de una madre? Esa es la tragedia de Tuvi. En la pequeña casa donde nunca hay risas, solo quedan palabras crueles que atraviesan el corazón. Ella anhela un abrazo, un poco de cariño, pero todo lo que tiene son pedazos rotos de un sueño infantil. Entonces, cuando la vida que ya era agobiante seguía su curso, un acontecimiento inesperado llegó. La hija de la tía regresó después de pasar unos días fuera estudiando. Su aparición trajo una sonrisa dulce, pero ¿qué se esconde detrás de eso? ¿Una verdadera intención de compartir o un plan oscuro esperando para hundir a Tuvi una vez más? ¿Encontrará Tuvi algo de felicidad, aunque sea efímera, o tendrá que enfrentar un plan que ya estaba trazado de antemano? En las calles bulliciosas, la figura pequeña de Tuvi se abre paso pacientemente entre los restaurantes. Camina rápido, sus ojos no dejan de buscar una oportunidad. No para ella misma, sino para su padre, el hombre que ha dedicado toda su vida a trabajar arduamente para criarlo. Tuvi sueña con juntar cada pequeño centavo para algún día construir una casita modesta lo suficiente para que los dos se resguarden del viento y la lluvia. Al mismo tiempo, en una esquina del vecindario, el padre delgado de Tuvi preguntaba a los vecinos: ¿sabéis si alguien está vendiendo un terreno cerca? Quiero asegurarle a mi hija un hogar propio para que no siga sufriendo. Sus ojos brillaban con una chispa de esperanza, pero también con la preocupación de no saber cómo afrontar el peso de esa carga. Tuvi avanzaba hasta los límites de la ciudad, donde un campo de maíz se extendía bajo el sol de la tarde. El ruido de los trabajadores se mezclaba con el sonido del viento, moviendo las hojas, y su corazón latía con un ritmo lleno de esperanza. Reunió todo su coraje, bajó la cabeza y con respeto dijo: «Hola, ¿necesita ayuda? Estoy dispuesta a trabajar». El dueño del campo detuvo lo que hacía, la miró de arriba a abajo, con una expresión que mezclaba sorpresa y duda. «Este trabajo no es pesado, pero ¿serás capaz de soportarlo?». Al día siguiente Tuvi comenzó su labor. Bajo el sol abrasador, se agachaba entre las filas de maíz que le llegaban por encima de la cabeza. Sus manos delgadas temblaban al cortar cada mazorca, el sudor empapaba su espalda y su cabello desordenado se pegaba a sus mejillas. Cada vez que se sentía agotada, tomaba una respiración profunda y se decía a sí misma: «No puedo rendirme. Por papá, por el sueño de nuestra casita». Con las manos agrietadas, los hombros adoloridos, pero los ojos de Tuvi brillaban con una fortaleza asombrosa. ¿Serán suficientes las gotas de sudor de hoy para conseguir un hogar mañana? ¿O el destino pondrá a prueba a Tuvi una vez más? El sol de la tarde aún ardía. Tuvi se agachaba de una fila de maíz a otra. Sus pequeñas manos ahora estaban cubiertas de un rojo doloroso, pegajosas con el jugo de maíz áspero. Su camisa empapada en sudor, cada paso, se sentía pesado, como si arrastrara todo el cansancio del día. Pero sus ojos seguían firmes, solo resonaba una frase en su mente: «Solo un poco más, Tuvi. Este es el camino para construir la casa de tus sueños». De vez en cuando una brisa suave agitaba su ropa, trayendo consigo el olor de los maíces frescos. Tuvi cerró los ojos por un momento, imaginando a su padre de pie en el terreno cerca del pueblo, soñando con una pequeña casa donde los dos pudieran reunirse. Esa esperanza le dio la fuerza para no rendirse. Cuando el sol se ocultó tras el campo de cañas, Tuvi y los demás recogieron los sacos de maíz y los cargaron en el carro de bueyes. Ella caminaba de regreso a la casa del dueño del campo, con los hombros cansados,
pero sus ojos seguían brillando con una extraña luz. El dueño del campo observó el agotamiento de Tubí, y en sus ojos apareció una chispa de compasión. Le sirvió un vaso de agua fresca, su voz grave pero llena de sinceridad. «Lo hiciste muy bien. Hoy fue un día duro». Tubí sonrió débilmente, sus labios temblaban. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas, pero solo respondió suavemente: «Gracias por todo, señor». El dueño le entregó varios billetes arrugados que aún olían a sudor de trabajo. Ella los apretó fuertemente como si abrazara toda la alegría, toda la esperanza. En ese instante, el cansancio desapareció y solo quedó la felicidad pura. Por primera vez, tenía dinero ganado con sus propias manos. En su rostro cubierto de sudor y tierra, la sonrisa de Tubí brillaba con fuerza. Sabía que aunque el camino por delante sería difícil, cada uno de esos billetes era el primer ladrillo en la construcción del sueño de un hogar para su padre y para ella. ¿Será suficiente ese pequeño dinero para iluminar el camino del mañana? ¿O es solo el comienzo de los grandes desafíos que esperan a Tubí? Tarde ya avanzada. Tubí regresó a la casa desvencijada, después de un largo día de recoger maíz con las manos rasgadas, pero aún apretando fuertemente los billetes arrugados que consideraba un tesoro. Su corazón latía con fuerza, sonriendo suavemente, porque finalmente había podido llevarle a su padre una pequeña alegría. Pero al cruzar la puerta, una escena la dejó petrificada. La tía, siempre tan fría, estaba de pie en la casa, acompañada de una chica desconocida. El ambiente estaba cargado, tenso. La chica, hija de la tía, la miró de arriba a abajo con una mirada afilada. Y de repente su voz, llena de desdén, rompió el silencio como un golpe directo al corazón de quien la escuchaba. ¿Te casaste y aún sigues viniendo aquí a vivir de los demás? Tubí quedó paralizada. Cada palabra parecía un golpe directo a la herida que había estado escondiendo durante tanto tiempo. Sus manos temblaron al apretar los billetes que acababa de ganar. Era el esfuerzo, el sudor, el orgullo. Pero en esa mirada de desprecio, todo eso fue desechado, pisoteado sin compasión. Ella, la hija de la tía, miró a Tubí de arriba a abajo, deteniéndose en la camiseta que Tubí llevaba puesta. Una sonrisa sarcástica llena de desdén. Ella abrió la boca con una voz aguda, llena de veneno. «Mamá, ¿por qué me diste mi camiseta a ella? Es mi camiseta favorita». Tubí quedó paralizada, su corazón latió fuerte. No tuvo tiempo de reaccionar cuando la voz de su tía, como un trueno, estalló. «Eres una niña descarada. ¿Cómo te atreves a ponerte la camiseta de mi hija? ¿Me estás desafiando?». Esas palabras hirientes golpearon directo al corazón de Tubí. Ella tembló, su mano se apretó alrededor del borde de la camiseta, queriendo explicar, pero su garganta se cerró, incapaz de emitir un solo sonido. El padre salió, su mirada preocupada, fija en su hija, su voz rasposa, pero decidida. «Basta ya, vi la camiseta de Tubí, estaba tan rota y vieja, así que le di esta para que la use. No es gran cosa, no seas tan cruel con ella». Pero las palabras de él solo echaron más leña al fuego. La tía le lanzó una mirada fulminante y empujó su mano hacia él. «Siempre la defiendes a ella. ¿Por qué mi hija tiene que perder por culpa de ella?». Tan pronto como terminó de hablar la hija de la tía, no pudo aguantar más. Se lanzó hacia Tubí, sus ojos llameando de ira. El sonido de sus pasos era ensordecedor, el aire parecía desgarrarse. Agarró la camiseta de Tubí con fuerza y la tiró gritando: «¡Devuélveme mi camiseta! ¡Parásita! No mereces usar mi ropa». El sonido desgarrador de la tela se oyó en todo el lugar, cruel y desgarrador. La tela se rompió revelando los hombros delgados de Tubí. Ella tambaleó,
luchando por mantener el equilibrio, pero sus manos débiles no pudieron resistir la furia de la otra. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero Tubi no lloró en voz alta, solo apretó los labios para contener su dolor. Esa imagen de una joven recién llegada de trabajar en el campo, siendo desgarrada y maltratada en su propia casa, hizo que cualquiera que la viera sintiera un nudo en el corazón. El padre corrió hacia ella, extendió los brazos para protegerla. Apartó bruscamente a la hija de la tía y abrazó a su hija gritando: «¡Basta ya! Ella es mi hija. ¿Hasta cuándo la van a hacer sufrir?». Pero su voz se quebró temblando. Al otro lado la tía seguía mirando con odio, y la hija de la tía no dejaba de mirarla con furia. La pequeña casa ahora parecía un campo de batalla, donde Tubi era la víctima de todas las puñaladas de desprecio. El silencio de Tubi solo aumentó la rabia de quienes observaban. En ese momento todos comprendieron una chica que solo deseaba paz, que solo quería ayudar a construir un pequeño hogar con su padre, tenía que soportar esa crueldad inmerecida. ¿Será este el giro que hará que Tubi se derrumbe? ¿O será de este dolor de donde sacará la fuerza para levantarse y enfrentar todo? Tubi entró en la pequeña habitación y cerró la puerta de golpe detrás de ella. Las lágrimas no pudieron ser contenidas, rodaron por sus mejillas como gotas de sudor amargo de un largo día agotador. Se arrodilló junto a la cama y con la mano se limpió las lágrimas, pero el dolor seguía apretado en su pecho. Antes de poder calmarse, una voz suave se escuchó desde la puerta: «No llores más». Lindo, su pequeño hermano, corrió hacia ella con los ojos llenos de preocupación. Se sentó al lado de Tubi, la abrazó con fuerza y susurró: «Cuando yo crezca, te protegeré, no dejaré que nadie te haga daño». Tubi miró a Lindo, sus ojos llenos de lágrimas, incapaz de decir palabra alguna. Solo lo abrazó sintiendo el calor de su pequeño hermano, pero el dolor en su corazón se profundizó aún más. Desde fuera de la habitación se escuchaban las risas despectivas de la tía y su hija, como si quisieran destrozar la tranquilidad que quedaba en la casa. Ella es solo una parásita, no merece nada. Claro, es hija de una familia pobre, y aún se atreve a depender de esta casa, qué lamentable. Tubi trató de escuchar, pero no pudo contener la rabia que le quemaba por dentro. Sin embargo, no dijo nada, solo abrazó a su hermano en silencio, sin dejar que las palabras crueles de fuera destruyeran aún más lo que quedaba. Después de un tenso silencio, el padre se levantó, su mirada decidida, pero llena de dolor. Se dirigió hacia su esposa, su voz lenta pero firme: «No vas a hacer esto. Tubi es mi hija, no puedo dejar que la maltrates más». La esposa se quedó ahí furiosa, sin poder pronunciar palabra. Pero solo un instante después, el padre empujó su mano y, volviendo la mirada, dijo: «No me detengas, voy a llevar a Tubi a comprar una camiseta nueva». Los ojos de Tubi brillaron con un destello de emoción, pero antes de que pudiera decir algo, la tía habló con voz fría y sarcástica: «¿Por qué estás tomando mi dinero? Este es mi dinero, no el tuyo». El padre la miró con furia, ya sin poder contener más su frustración. Levantó la mano y la apartó con fuerza. «Este dinero es mío. No tienes derecho a llevártelo. Lo gané yo con mi esfuerzo. Y tengo derecho a decidir. Y tú solo sabes maltratar a mi hija». La tía se quedó quieta, sorprendida por la firme respuesta de su esposo. Quiso responder, pero la mirada afilada del padre la hizo callar. El padre, decidido, tomó la mano de Tubi y dijo: «Vamos, hija, vamos al mercado y compramos una camiseta nueva». Tubi miró a su padre con los ojos aún rojos, sin decir nada, solo asintió ligeramente. Esa fue la primera vez en su vida que sintió la protección de su propio padre.
aunque en ese momento la casa aún estaba llena de rabia y sarcasmo. El momento en que el padre defendió a Tubí, aunque pequeño, fue el único amor en el que ella podía confiar. Entre las sombras de la vida, la luz de su padre era lo único en lo que se aferraba. Y cuando salieron de la casa, la tía aún estaba allí, como un espectro mirándolos con ojos llenos de odio. Câu chuyện này không chỉ là của Vi mà còn là một ai một nơi phải chiến đấu để bảo vệ những tình yêu và niềm tin, và hãy cùng ở lại đến cuối để chứng kiến trọn vẹn